Esto es Perú 21 Televisión. El 12 de abril, inmediatamente después de los resultados de la primera vuelta, solicitamos una entrevista con la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, y con el candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo hasta el momento no responde, pero la señora Fujimori ha tenido realmente a bien, para nosotros por supuesto, venir a visitarnos y está aquí en Perú 21 Televisión. Gracias, señora Fujimori. Cecilia, buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Discúlpeme más bien que nos hemos demorado varias semanas, pero han sido muy intensas todos nuestros viajes, pero finalmente estamos acá para poder contestar y siempre es una oportunidad de poder transmitir también nuestras propuestas. Señora Fujimori, su candidatura es una candidatura difícil. Usted ha tenido que enfrentar un antivoto muy pronunciado, muy grande, y hay una serie de temas que es importante para la opinión pública que usted responda. Empecemos por un tema que acompaña al gobierno de su padre, al primer gobierno del partido de los Fujimori, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir del Grupo Colina, por ejemplo, y desde el Grupo Colina, más bien, durante ese periodo. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? ¿Cómo responde usted a ese cuestionamiento? En primer lugar, tenemos que tener una mirada histórica y objetiva de lo que ocurrió en nuestro país. Y las cifras de diferentes fuentes, incluida la de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señalan que Sendero Luminoso y el MRTA, los grupos terroristas, fueron los que cometieron la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos contra compatriotas peruanos. Sin embargo, también es verdad que han habido ciertos grupos o personas dentro de nuestras Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Grupo Colina, que cometieron violaciones de derechos humanos. Eso hay que condenarlo y ellos han sido procesados y están en prisión. Valoramos la paz y eso es algo que tenemos que defender siempre. Otro tema que tiene que ver con los derechos humanos es el de las esterilizaciones forzadas. Es un proceso que no termina todavía y que cada cierto tiempo escuchamos o vemos a las personas que fueron víctimas, que se sienten victimizadas por esa política, reclamando y, por supuesto, exigiendo que el Estado y que las personas responsables respondan por lo que les pasó. Soy mujer, mamá, además mamá de 2 hijas. Y por supuesto que me duele lo que estas mujeres han señalado. Y esto se tiene que investigar y se tiene que sancionar a los responsables. Lo que yo he comentado es que lo que hubo fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. La política de Estado buscaba dar la información a hombres y mujeres para decidir cuántos y cuándo tener a sus hijos. Pero han habido hechos, sucesos condenables en los que se señalan que habrían habido intervenciones sin el consentimiento de estas personas. Eso se tiene que investigar, se tiene que sancionar y de llegar a ser gobierno, pues pondremos todo el esfuerzo para que además reciban las reparaciones del caso. Y en el tema de la corrupción, es un tema que ha estigmatizado y ha, calificado el gobierno entre el 90 y el 2000. Sobre todo la segunda parte de ese gobierno. Una gran cantidad de personas, incluidas su padre, incluido el asesor de su padre, procesados por temas de corrupción.
Empecemos por la primera parte. ¿Cómo es que usted se para frente a ese tema? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo lo aborda con sus seguidores? La corrupción es un flagelo que no nace en el gobierno de Alberto Fujimori. Es un problema histórico en nuestro país y que ha atacado a diferentes gobiernos, incluyendo los últimos. Y justamente por eso es que tenemos que ponerle todo el énfasis y mucho presupuesto y dar todas las señales para que nuestra población recupere la confianza. Yo me enfrenté a Montesinos el último año de gobierno de mi padre. Había muchas voces de fuera, pero de dentro creo que he sido una de las pocas. Y por eso, además, pensando en el apellido que cargan mis hijas, voy a ser absolutamente escrupulosa en luchar frontalmente contra la corrupción. Uno de los planteamientos que me gustaría dar el día de hoy, Cecilia, es que formaré un grupo o una comisión de personas expertas en la lucha contra la corrupción para que nos ayuden a fiscalizar desde el presidente o la presidenta de la República, en este caso, hasta el último funcionario, para que trabaje de la mano con la Contraloría, con la Fiscalía, y de esta manera tengamos muchos más ojos, además de expertos que nos ayuden a prevenir y sancionar la corrupción. ¿Quién nombraría a esos expertos? ¿Quién los elegiría? Podríamos convocar a los grupos de la oposición para que todos ellos den propuestas. Aquí no se trata de buscar personas cercanas, no, al contrario. Mientras más adversos o más críticos sean, será mejor. Porque aquí lo importante es comprometernos con la población en esta lucha frontal contra este flagelo. Usted misma tiene un proceso por corrupción. ¿Por qué tendrían que creerle entonces los electores, los ciudadanos? Siempre he dado y voy a dar la cara, Cecilia. Yo no he sido funcionaria ni he manejado presupuestos, Fuerza Popular no ha sido gobierno. A mi esposo y a mí nos han hecho un análisis pericial de 10 años con 5 peritos de oficio contratados por el Ministerio Público, y después de este análisis han señalado claramente que cuando uno mira a mi esposo y a mí esta mirada de los 10 años económicos, no existe desbalance. Siempre voy a contribuir y colaborar con la justicia. Espero llegar a ser presidenta del Perú. Y el 29 de julio del año 2026, por supuesto que nuevamente contribuiré y estará siempre a derecho de lo que demande la justicia. A mí me han detenido 3 veces. La primera vez no sabía que iba a ocurrir. Estaba ya en las oficinas del Ministerio Público. Pero la segunda y la tercera vez yo sabía que eso iba a pasar. La tercera vez, es más, estaba en casa de mi mamá y le pedí a mi esposo que me lleve al cuarto juzgado. Él me acompañó en las 3 veces. Ese siempre va a ser mi forma de actuar. El fiscal Pérez la ha denunciado. ¿En base a qué pruebas? No voy a entrar en todos los detalles porque es un pedido expreso de mi abogada. Pero lo que sí puedo decir es que los temas de los aportes recién han sido penalizados a partir del año 2017. Pero son aportes cuantiosos, aportes de Odebrecht, aportes desde otros empresarios importantes, millones. En el caso de Odebrecht, el señor Yoshiyama y el señor Bedoya, ellos rechazan esta afirmación. Y en el caso de todos los demás aportantes, son aportes
lícitos de empresarios nacionales, como lo señaló en un momento Jaime Yoshiyama. Nosotros somos los primeros interesados en que esta investigación continúe. Pero vuelvo a repetir, a partir del año 2017 hay una norma. Es muy escrupulosa. Nada de esto estaba prohibido o penalizado antes. Hay críticas también al comportamiento de su bancada a partir del año 16. Era una bancada de 73 congresistas y en muchas ocasiones se portaron de manera abusiva y sobre todo obstruccionista. Usted ha hecho varios comentarios al respecto, pero me gustaría que nos dijera cómo permitió que pasara. ¿Por qué lo permitió? Yo creo que han habido una serie de sucesos que nos llevó a esa situación. Si analizamos nuestra historia y vemos desde el momento de la elección, ahí creo que cometí mi primer error, porque la elección del año 2016 fue muy competitiva. La diferencia fueron 40.000 votos. Menos de las personas que entran en un estadio nacional, en el Estadio Nacional. Y frente a las denuncias que habían, yo creo que hubiese sido correcto pedir un recuento para, no por mí, sino sobre todo por el resto de dirigentes de mi grupo político. Sin embargo, al quinto día después de la elección, convoqué una conferencia de prensa. Muchos de los miembros de mi partido no querían acompañarme, pero yo les dije que sola o con ellos yo iba a reconocer los resultados. Así fue. Me acompañó los congresistas electos, los miembros del equipo técnico, la plancha y mi esposo. Reconocí los resultados, una actitud democrática, por supuesto, siempre lo he demostrado, pero para muchos miembros del grupo fue muy difícil aceptar esos resultados. A las pocas semanas sale un mensaje del expresidente Kuczynski anunciando que se iba a llevar congresistas en una entrevista que dio desde España. Entonces, los ánimos estaban muy caldeados y creo que ninguno de los dos grupos pudimos pasar esa página bien. Y finalmente se llegó al inicio del gobierno del señor Kuczynski y ahí creo que, como lo he señalado, cometimos el error de priorizar la fiscalización en vez de buscar los puntos de encuentros. Ya estando en prisión he podido reflexionar mucho de lo que ocurrió. Sin duda han habido momentos en que se pudieron evitar. Eso lo lamento, lo lamento profundamente. Además he aprendido a pedir perdón, lo he hecho en reiteradas oportunidades. Pero a las personas directamente lastimadas les ha pedido perdón. Estoy pensando en el exministro de Educación Jaime Saavedra, a quien censuraron en verdad de una manera muy abusiva. He pedido perdón, por ejemplo, a mi hermano Kenji y nos hemos amistado. Y en el plano político, yo creo que fue un exceso, por ejemplo, cuando el ex primer ministro Fernando Zavala hace cuestión de Estado, no por él, porque él había recibido la votación más de respaldo histórica en la aprobación de su pedido de confianza para iniciar su gabinete. Pero creo que nos equivocamos cuando él hace cuestión de confianza por otra ministra, y creo que nos equivocamos también con el exministro Saavedra, porque los cuestionamientos a él eran por denuncias periodísticas de algunos funcionarios de su cartera, y no eran por responsabilidades únicamente o exclusivamente de él, ¿no? Y sí, tengo que pedir disculpas, porque creo que esto se pudo evitar, tanto al señor Saavedra como al señor Fernando Zavala. Reconoce
usted, Keiko, que Saavedra es uno de las estrellas mundiales en educación, que tiene un cargo en este momento sumamente importante en el Banco Mundial en materia de educación, que es un peruano que está en una posición muy, muy destacada. ¿Usted cree, usted quisiera contar con él? Yo conozco. Como ministro de Educación, si usted gana las elecciones. Yo conozco a Jaime Saavedra, lo conocí antes que él ocupara un cargo político. Yo he asistido en algunas oportunidades al Banco Mundial y ahí tuve la oportunidad de conversar con él. Sé de su experiencia y de su capacidad. Creo que es una persona que ha contribuido con nuestro país y creo que podría seguir haciéndolo. Pero creo que previamente tendría que tener una conversación con él. Por supuesto. Lo importante es saber si, digamos, ustedes han cambiado al punto de considerar personalidades como Saavedra y otras para integrar a un gabinete que no debería ser un gabinete de fujimoristas. Si usted ve, Cecilia, esta ampliación del equipo técnico, esta primera ampliación, vamos a ver figuras que han sido muy críticas nuestras. Tanto en el equipo inicial está Fernando Rospigliosi, el señor Guerra García. En esta segunda etapa se ha unido Carlos Brus, que participó en la Marcha de los Cuatro Suyos, Máximo San Román, ¿no? Y será mi deber seguir abriendo las puertas, porque acá lo importante es que se convoquen a los mejores, sin mirar los colores partidarios, y si son críticos, bueno, con mayor razón. Creo que otro ejemplo de cambio de nuestro grupo político se dio cuando el expresidente Vizcarra convocó a Pedro Cateriano como primer ministro. Lamentablemente él no consiguió los votos, pero nuestro grupo político votó a favor, porque creíamos en esos momentos, además en el medio de esta pandemia, que no teníamos que fijarnos en las diferencias, sino en las capacidades. Y para nosotros el señor Pedro Cateriano pues tenía la experiencia política para ser premier. Son esos ejemplos que yo he querido dar como muestra de mi apertura. ¿Y usted le entregaría el Ministerio de Justicia a una persona independiente de su partido, a una persona incluso de la oposición, o no tanto de la oposición inmediata, sino de los grupos que no son fujimoristas? Sí, justamente para que no haya, digamos, ningún tipo de cuestionamientos. Yo he señalado además que el primer ministro no será fujimorista y buscaremos tener un gabinete abierto, como lo están viendo además con el equipo técnico ampliado que se están convocando. ¿Vienen nuevos técnicos a acompañarlos, a asesorarlos? ¿Integrarán este equipo inicial que, si bien han tenido rostros que han sorprendido, en efecto, como el de Brus, el de San Román o el del propio Rómulo Mucho, también hay algunos rostros repetidos, ¿no? que no han sido muy bien recibidos, ¿no? por los opinantes, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Siempre ¿Vendrán nuevos rostros? Sí, van a venir más. No puedo adelantarle en estos momentos los nombres, pero estamos convocando a personas con experiencia, con capacidad de gestión, sobre todo para devolverle la esperanza a las personas de que lo que estamos prometiendo se pueda cumplir, y porque queremos un cambio. Estamos cansados de tener autoridades que no concluyen con las obras, que prometen muchas cosas y luego se olvidan y sufren de amnesia. Y en el medio de esta pandemia necesitamos controlar este virus para poder
nuevamente volver a las escuelas, abrir los restaurantes, recuperar millones de puestos de trabajo. Todo eso queremos. Queremos un cambio hacia adelante. Quiero comentarle una crítica que he visto también que le hacen mucho en las redes sociales y tiene que ver con la relación que usted ha tenido en los últimos años con su hermano, con quien hemos visto una reconciliación, pero antes con su mamá. Y eso ha sido mal visto. Y también un poco con su papá. Pero hablemos primero de su mamá. Bueno, en mi caso se ha dicho de todo, Cecilia. Y quiero acá resaltar, además, que más allá de las mentiras, de las caricaturas, jamás he puesto una denuncia o una queja contra ningún medio de comunicación ni contra ningún periodista. Dicho esto, yo siempre he tenido una buena relación con mi mamá. Sin duda el divorcio ha sido muy duro, sobre todo para nosotros los hijos. Pero también comprendimos que el divorcio es entre los padres, no es entre los padres y los hijos. Pero también como hijos podemos tener en algunos momentos discrepancias, ¿no?, con los padres. Pero eso de ninguna manera significa que uno o se separe, se aleje o deje de querer a sus papás, ¿no? Yo honro, respeto, amo a mi mamá y a mi papá. ¿Y por qué a veces su mamá se expresó tan duramente respecto de usted? Si en algún momento hemos tenido alguna discrepancia, creo que es ella la que lo debería aclarar. Pero yo le puedo decir con total tranquilidad que la relación que yo tengo con ella es extraordinaria. Y ahora, sobre todo en su rol de abuela, ¿no? Es algo que mi papá y mi mamá disfrutan mucho. Ese es un rol muy lindo, ¿no? Seguramente es un momento muy especial. Pero no lo vieron así los ciudadanos cuando la sensación, después del indulto que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a su padre, fue que usted ordenó a su bancada que rechazara ese indulto y que lo cuestionara. Y eso incluso llevó al conflicto con su hermano Kenji. No, yo creo que ahí también se malinterpretó algunas cosas. Yo he saludado, he agradecido públicamente al expresidente Kuczynski el hecho que le haya otorgado el indulto a mi padre. La bancada sacó un comunicado agradeciendo este gesto. Cuestionó el momento, pero de ninguna manera cuestionó el propio indulto. Al contrario, siempre lo agradecimos y valoramos mucho que mi padre haya podido recobrar su libertad. Sin embargo, sí nos llama mucho la atención que un juez haya anulado una prerrogativa de un presidente de la República. Pero es que había también una opinión pública contraria y probablemente eso influyó en la decisión del juez. Usted ha prometido indultar a su papá y eso podría tener el rechazo de esa misma opinión pública. ¿Qué es lo que propone hacer de salir elegida presidenta en relación a la prisión que cumple su papá? En el año 2016 yo anuncié además que buscaría la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Sin embargo, después de todo lo que nos ha tocado vivir, y mi padre lleva ya 13 años en prisión, yo he cambiado también de opinión. Y por eso que cuando a mí me hacen la pregunta en primera vuelta sobre el indulto de mi padre, lo señalé.
con claridad, con transparencia, que había cambiado de opinión y que de llegar a ser presidenta, pues dentro del marco legal y siendo absolutamente respetuosos de las leyes y del reglamento, buscaría la libertad de mi padre a través de un indulto. Eso a pesar de que haya una oposición muy fuerte desde la opinión pública. Acá lo importante, Cecilia, es respetar todas nuestras normas y en eso seré escrupulosa, transparente, para que ese procedimiento se haga respetando cada una de las exigencias que dice la ley. Vamos a hablar ahora de sus propuestas. Por favor. Sí. Hago las preguntas que creo importantes que usted deba resolver, porque estamos en una situación muy complicada. Tenemos dos candidatos y tenemos que elegir. Y la propuesta desde el otro lado, desde el señor Castillo, que todavía no me acepta la entrevista, es estatizar sobre todo las industrias extractivas, ¿no es cierto? Y también él está muy insistente, ¿no?, en ponerle una serie de trabas a las importaciones. Hasta donde nosotros tenemos entendido, no es la propuesta, más bien es a la inversa lo que propone Fuerza Popular. Y me gustaría, por supuesto, hablar un poquito de eso, pero me preocupa muchísimo más la educación, la salud y el empleo, que en este momento está tan difícil para la mayoría de los hogares en el Perú. Muchísimas familias han regresado a la pobreza por la crisis sanitaria, la crisis de la pandemia que ha generado esta enorme crisis económica, y muchísimos niños no tienen acceso a la educación porque no hay clases presenciales y no tienen una computadora, no tienen una tablet, un teléfono y por último no tienen internet para recibir las clases virtuales. Es urgente dejar de postergar a los niños más pobres y condenarlos a no tener educación. ¿Cuál es la propuesta efectiva de Fuerza Popular en ese sentido? Soy mamá, tengo 2 hijas, además en edad escolar. Kiara tiene 13, Kaori 11. Así es que sé de la importancia que la educación tiene para nuestros niños. La calidad de la educación en nuestro país, lamentablemente, está entre los últimos lugares. Pero además la llegada de la pandemia ha evidenciado que la educación virtual del año pasado ha sido un fracaso. Entonces lo que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno es una canasta tecnológica que comprenderá la entrega de una computadora o una tablet a cada uno de nuestros niños. Por lo menos 6 millones de computadoras se adquirirán para los niños y para los maestros, además con acceso a Internet. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque sabemos que la tecnología en nuestro país también está muy relegada. Entonces invertiremos fuertemente para culminar la red dorsal. Se podrá también adquirir los servicios del Internet satelital, pero yo quiero garantizar que el Internet estará subsidiado por el Estado, porque es la única manera de garantizar una buena educación para nuestros niños y para los adolescentes. Entonces, las empresas que no pueden poner repetidoras, que no pueden instalar Internet en zonas que no son rentables, ¿lo podrán hacer? ¿Ese subsidio cubriría el hecho de que las empresas que sí dan el servicio de Internet puedan dar ese servicio, brindar Internet en zonas donde no hay Internet, porque son zonas
lejanas, donde la gente no paga, no puede pagar, y entonces esas personas no tienen internet. ¿A eso se refiere? Sí, será una responsabilidad del Estado brindar este servicio de acceso a la información para toda la población. Es la única manera de garantizar una buena educación, sobre todo en el medio de esta pandemia. Esa es una muy buena noticia, la verdad sí. Usted se ha referido a Pensión 65, ha dicho vamos a incrementar ese monto. ¿Y qué pasa con Juntos? Pensión 65. Tenemos en estos momentos un poco más de 500.000 beneficiarios y además son los adultos mayores, la población más vulnerable en pandemia. Entonces hemos anunciado que se va a duplicar de 250 a 500 soles bimensuales. En el caso del programa Juntos, que también atiende a la población vulnerable, sí, le puedo anunciar que esto lo hemos conversado con el exministro Carranza, y de 200 soles se aumentará a 300 soles. De esta manera llegamos de manera directa a la población más afectada, no solamente por la pobreza, sino por la pandemia. Hace pocos días atrás se ha anunciado que la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 10 puntos. Eso significa que hemos retrocedido 10 años. Y tendremos que tomar todas las medidas necesarias para de manera inmediata apoyar a los sectores más vulnerables. Y por eso he anunciado también otra propuesta para resolver el apoyo, sobre todo en las zonas donde hay proyectos extractivos. Canon para el pueblo. En los últimos años hemos visto que los recursos se han ido acumulando, pero los gobiernos regionales o municipales no han tenido la capacidad para invertir. Y en promedio, más o menos 40% de estos presupuestos no se han utilizado. Por eso hemos utilizado este criterio y este 40% del canon va a ir directamente a la población, sobre todo priorizando a las zonas extractivas y priorizando a las familias con más necesidad. ¿Y cómo hacer para que ese dinero llegue a las familias? Es cierto que Pensión 65 y Juntos son dos programas que son efectivos, pero en el caso de la parte del canon que se distribuiría, en el caso de los bonos que se han ofrecido durante la pandemia, no han terminado de llegar a las familias, porque hay una burocracia muy grande y hay un desorden enorme en términos de información, de data. No se conoce exactamente las direcciones de las personas, no se las tiene ubicadas a todas, no hay una verdadera data respecto de la sociedad y la población peruana. ¿Cómo hacer para agilizar eso, para que esa burocracia deje de lentear tanto las cosas y los beneficios que son urgentes? Porque las personas están en la extrema pobreza. Yo creo que hace falta, lo primero, decisión política, para que las cosas se hagan y se ejecuten. Y para eso es importante las personas que formen parte del gobierno, ¿no? Que tengan la capacidad de resolver, de eliminar los cuellos de botella, de tener información adecuada, además actualizada, ¿no? Una vez que se tenga un mejor mapa de toda la información, acá lo importante es aprobar las normas. Soy consciente también, Cecilia, que el próximo Congreso viene fragmentado. Fuerza Popular tiene 24 representantes y una norma o una propuesta como canon para el pueblo tiene que ser aprobada en el Congreso de la República. Esperamos que haya el consenso y yo creo que ha caído muy bien esta propuesta, sobre todo en las familias de las zonas extractivas. Se ha generado una ilusión de poder sentir directamente los beneficios de estos proyectos que antes solamente lo veían pasar. Pero los gobernadores regionales se van a oponer porque ellos van a sentir
y de hecho ya hemos escuchado algunas voces oponiéndose, ellos creen que no van a tener el manejo de ese presupuesto, que lo van a perder. ¿Cómo persuadirlos? Porque yo creo que si uno mira la información de los últimos 10 años se van a dar cuenta que en la gran mayoría de gobernadores lo que se ha visto en realidad es la incapacidad, ¿no? Y entonces, en promedio, más o menos el 40% de estos presupuestos no se utilizan. Y por eso es que creemos que es justo, además en el medio de esta pandemia, tenemos la obligación moral de llegar a las familias con mayor necesidad. Y yo creo que el respaldo de la población y el consenso político logrará que esto se haga realidad. Ha dicho también usted, candidata, que van a reducir el impuesto selectivo al consumo. ¿Cómo se traduce eso a las personas? Estuve muy atenta cuando ocurrió el paro nacional de los transportistas. Y ahí ellos señalaban, y luego lo hemos verificado, el precio del combustible en nuestro país es el más alto en la región. Entonces, primero tenemos que investigar por qué. ¿Por qué si el precio de referencia en el extranjero tiene un monto, por qué en el Perú no se utiliza ese precio de referencia? Y en segundo lugar, luego acá viene el análisis del impuesto selectivo al consumo. Tenemos que lograr, y es mi decisión política, bajar el precio del combustible, ya sea por el precio de referencia o por el impuesto selectivo al consumo. Pero acá lo importante es que el precio del mercado en el Perú sea competitivo con los precios internacionales. Lo que no puede pasar es lo que estamos viendo ahora. Precios exorbitantes que no solamente incrementan el precio del transporte, sino que esto afecta directamente al precio de los alimentos. Por eso, cuando yo he hecho este anuncio, no solamente ha sido bien recibida por el sector transporte, sino por todas las mamitas, porque ellos saben perfectamente que al reducir el precio del combustible, automáticamente reducirá también los precios de los alimentos. Y no hemos hablado de la pandemia exactamente. Estamos hablando sobre el contexto que ha creado esta pandemia, sobre las necesidades a partir de la pandemia. Pero la pandemia todavía está con nosotros. Todavía tenemos cifras altísimas de muertos cada día y todavía la gente se infecta. Sí. Entonces, ¿qué hacer inmediatamente para abordar este tema? Primero, el cambio, no utilizar las pruebas rápidas, sino utilizar las pruebas moleculares y las antígenas, porque eso nos va a dar un buen diagnóstico, que es lo que nunca tuvimos con el presidente Vizcarra. Una vez que tengamos un buen diagnóstico, tiene que haber una buena política de rastreo y evitar que el virus se siga propagando. En segundo lugar, hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno por lo menos y la entrega de 10.000 concentradoras de oxígeno en las zonas más alejadas. Se ampliará la atención primaria, construiremos postas médicas y hospitales en donde veamos que haya una necesidad. Y saludamos la decisión y el logro del presidente Sagasti de haber logrado la adquisición de más de 60 millones de vacunas. Yo he sido crítica del presidente Sagasti, pero creo que en este caso hay que darle los méritos que se merece él y su gabinete. Ahora lo importante es saber el cronograma de llegada y luego la aplicación inmediata de la vacuna. Va a ser la única manera de controlar la pandemia, además de todas las iniciativas que ya le he mencionado, para poder recuperar la vida y la economía de todos los peruanos. ¿Usted teme la posibilidad de perder y de que su adversario la persiga, le suelte los perros, como lo viene prometiendo en algunas plazas del país? Mire, yo no tengo temor, pero lo que sí veo es una actitud
intolerante, pero que ahora ha cruzado la línea y se llega a la violencia. Porque es el propio candidato, el señor Castillo, quien ha azuzado a la población para actuar de manera violenta en contra de la prensa. Y esto tenemos que rechazarlo. Así actúa con las personas que no piensan como él. Vivimos en una sociedad donde valoramos, amamos la libertad de prensa, de expresión, y tenemos que defenderla. Por eso que yo rechazo la actitud no solamente del señor Castillo, porque yo creo que él es un títere del señor Cerrón. Pero la libertad de prensa no solo se garantiza cuando no nos pegan a los periodistas, se garantiza cuando la expresión, la opinión están absolutamente permitidas en el país, cuando ningún periodista va a ser censurado o procesado o enjuiciado abusando desde el poder del Ejecutivo o del Legislativo por haber criticado o denunciado algo. Durante el quinquenio que está terminando, hubo 2 iniciativas muy violentas contra la prensa que fueron apoyadas por su bancada. Una que fue incluso propuesta por Úrsula Letona y la señora Aramayo. Ellas propusieron que solamente las personas que habían estudiado periodismo y se habían graduado como periodistas pudieran ejercer. Y la otra fue la ley Mulder, que de manera entusiasta apoyaron también varios de sus congresistas, incluso de manera muy entusiasta, usando el apelativo de mermeleros contra los periodistas. ¿Eso se va a repetir? ¿Vamos a volver a vivir un escenario así? No, Cecilia. En el caso de la ley Mulder, entiendo que el espíritu que se buscaba era una regulación, pero también sé, además por la resolución del propio Tribunal Constitucional, que hubieron excesos en esta norma. Y por eso se ha respetado, como debe ser, una resolución del Tribunal Constitucional. A mí no se me ocurriría plantear la disolución del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, de la Sutran, porque claro, el contrincante, su única propuesta es disolver cada una de las instituciones. Y con referencia a la prensa, yo lo que pido es que se mire mi hoja de vida y mi actuar. Yo sé que el rol de la prensa siempre tiene que cuestionar a los políticos. Eso es su trabajo. Y nosotros los políticos tendremos la oportunidad siempre de esclarecer y de transmitir nuestras ideas. Pero vuelvo a repetir, más allá de los cuestionamientos que han habido contra mi persona, de las críticas, de las medias verdades, de las mentiras o de las caricaturas, jamás he tenido un trato irrespetuoso, jamás he puesto una denuncia, ni siquiera una queja, contra ningún periodista, porque siempre voy a valorar la libertad y creo en la autorregulación de los medios de comunicación. Gracias por esta entrevista. A usted, Cecilia, por la oportunidad. Y suerte. Le faltan 2 semanas. Las semanas claves. Hemos visto algunas cifras, pero lo que yo he señalado no es momento ni de triunfalismo, porque hay algunas cifras que nos muestran a favor, ni de pesimismos, porque hay otras que nos muestran bajando. Es momento de pisar tierra, de transmitir nuestros mensajes, de defender nuestra democracia y de buscar un cambio hacia adelante. Gracias. Mucha suerte y muchas gracias. A usted. Bueno, esta conversación ha sido extensa y aquí seguimos esperando que el otro candidato en la segunda vuelta, el señor Pedro Castillo, acepte venir aquí a Perú 21 Televisión para conversar con el mismo espacio, en el mismo espacio y en el mismo tiempo sobre sus propuestas y sobre sus cuestionamientos. Gracias. Estamos en cualquier momento de nuevo con usted.